entonces del conjunto de partida deben estar unidos con alguno del conjunto de llegada, y del conjunto de partida no podían salir, de cada elemento del conjunto de partida no pueden salir más de una línea. Entonces, claro, aquí A salen 2 líneas, por lo tanto no es función. De B no sale ninguna línea, por lo tanto la función no está asociando este elemento con el conjunto de llegada, por lo tanto tampoco era función. Ahora, hoy vamos a trabajar dominio y recorrido de nuevo, pero ahora con función exponencial, por lo tanto vamos a tener que recordarlo. ¿Sí, dime? Sí, no, ¿Está no. mostrando algo? Sí, estoy mostrando una diapo. No sé si lo demás. Ay, le escucho súper mal y no veo nada. No veo Mm, nada. ya, pero sí, estoy mostrando una diapo y en todo caso la clase se está grabando por si acaso. Así que en caso de que te pierdas de algo, puedes eh, volver a ver la clase completa. ¿Ya? Lo que entrará en la prueba, toda la materia, al igual que en el taller, toda la materia. En el control va a entrar principalmente lo que veamos acá en la guía 8. Bueno, toda la unidad. ¿Ya? Exacto, toda la unidad. Eso es funciones. Desde funciones en adelante, desde donde estamos viendo desde donde estamos viendo este repaso. Sí, acá igual la señal está bastante inestable, la verdad. Así que si los compañeros que tengan problemas, recuerden que yo siempre estoy grabando las clases. Bueno, cuando me acuerdo. Estoy grabando las clases y pueden volver a verlas, ¿ya? Ya. Vamos acá. El dominio, cuando nos referimos a funciones, se entiende como el conjunto de partida, mientras que el codominio es el conjunto de llegada. Si lo vemos con un diagrama de esto era el dominio, esto de acá era el codominio. El recorrido es un subconjunto del codominio que gráficamente está compuesto por los elementos a los cuales le llega una flechita, por decirlo así. Entonces aquí el recorrido sería 1, 3, 5. Mientras que el 2 y el 4 no pertenecerían al codominio, no pertenecerían al recorrido, perdón, aunque sí al codominio. Recordemos que para calcular dominio, nosotros principalmente nos fijábamos en qué valores pueden ser reemplazados en la función. ¿Qué valores no indeterminan esta función? Siempre trabajando dentro del conjunto de los reales, que es donde nosotros estamos trabajando. Entonces nosotros comenzamos a ver aplicaciones y vimos acá algunos tipos de función. La función constante estaba compuesta solamente por un número, la función lineal tenía esa forma y gráficamente era una línea diagonal, ni horizontal ni vertical. Y la cuadrática gráficamente era una parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo del coeficiente que acompañe al x cuadrado. Que por supuesto no puede ser 0, porque si fuera 0 sería una función lineal. El vértice lo calculábamos de esta forma. ¿Y cuál es la importancia de calcular el vértice? Es principalmente que nos sirve para encontrar o el máximo o el mínimo de la función, y además es un indicador que nos ayuda a determinar el recorrido de una función solamente cuadrática. Les recuerdo que un vértice solo se calcula en funciones cuadráticas. Entonces el vértice nos ayudaba a calcular el recorrido dependiendo si se abría hacia abajo o hacia arriba, iba a ser el término o el comienzo del recorrido. Vimos algunos problemas contextualizados y vimos los conceptos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad.
que en esta clase, por un tema de tiempo, no vamos a repasar, aunque si lo consideran necesario, lo podríamos ver en la próxima. Entonces, la última clase, sí, el examen sería después de la última evaluación. De momento sería el 8. No, nadie se exime del examen obligatorio. Bu. Lo siento, sin la vida. Vamos acá. Función exponencial y logarítmica la vamos a dejar de lado por ahora. Sí, 8 de agosto examen. Y es el largo de una prueba normal en matemática. Muy, muy parecido a las pruebas. Vamos, función exponencial entonces. Esta diapo debería haberla subido. Si no la subí, la voy a subir en un momento. No, pero miren. Profe, Sí, dime. usted, es una consulta, usted podría, por el tema del examen, eh, enviarnos, aunque sea una guía o dos guías, Sí, no hay problema. para ver más o menos lo que va a entrar, porque en realidad, o sea, hablo por mí, me cuesta harto, estudio harto, pero me cuesta harto. Entonces, y siempre digo que es lo más que he estudiado, pero Ujú. no sé qué opinan los demás, como para que nos vamos guiando un poquitito. Igual para mí es complicado, no sé, mis compañeros parece que también. Sí. Sí, yo no tengo problema. A ver, bueno, pensemos eso después de las evaluaciones que nos quedan. Ya es igual son 1, 2, 3 semanas. Pero sí, aunque normalmente para un examen lo que, lo que se aconseja mucho, y en este caso va a ser igual, es estudiar de las pruebas y de las evaluaciones pasadas. En este caso tenemos hartas evaluaciones, tenemos las pruebas, los controles, los talleres y todo con pauta. Entonces, idealmente deberían estudiar de ello, porque las pruebas deberían ser, o sea, el examen debería ser muy similar a estas evaluaciones, ¿sí? Pero si necesitan, creen necesario una guía, sí, no tengo problema en hacer una. Eh, no, el examen pondera cierto valor y de ahí se calcula un promedio y da lo mismo cuántas notas rojas tengan y cuántas azules. Lo importante es que el promedio sea azul. Podría escribir las as. No sé qué significa. Ah, las fechas. Sí, al final la escribimos ya. Vamos acá entonces. Ya, no sé si hay alguna duda antes como para aclarar todas las dudas acerca de las siguientes evaluaciones. Ya. eh, entonces, ahora vamos acá. Una función exponencial en su forma más sencilla está compuesta de una expresión de ese tipo, donde a es un número positivo. Tenemos entonces dos posibles gráficas. Creciente si el a es mayor que 1, decreciente si el a está entre 0 y 1. No hay otras opciones, porque a, primero, no puede ser 1, porque si no sería una función constante.
y A no puede ser negativo, porque le estamos exigiendo esos requisitos. Así que ustedes no se van a encontrar con el problema de que el A sea positivo, o sea, que el A sea negativo o que el A sea 1, porque si no, no estaríamos trabajando con una función exponencial. Claro que esto se nos puede complicar un poco si delante de esta A tenemos un número multiplicando o si tenemos algún término sumando o restando por acá, cosa que aparece aquí en la guía. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una función exponencial, pero está multiplicada por un número. Se van a dar cuenta que esto simplemente da vuelta al gráfico o lo mueve hacia arriba, hacia abajo, por lo tanto, tampoco es que sea tanto problema. Pero igual vamos a ver cada uno de esos casos. Lo que sí, esta es la función exponencial. De ahí, cuando le agregamos distintas constantes, son simplemente algunos cambios de desplazamiento y forma. Pero la función va a seguir siendo exponencial. Este problema lo trabajábamos en la última clase, por lo que ahora vamos a intentar hacer algunas gráficas. Por ejemplo, estas de aquí. Y aprovechando que vamos a ver la gráfica, vamos a calcular también dominio recorrido para así avanzar un poco. Entonces, veamos. Bueno, voy a llevar esto para allá. Veamos aquí. Profe, ¿está mostrando funciones o no? Estoy ahí donde explica si es función o no. Eso pasó hace como media hora. No, ahora ya estamos trabajando en función exponencial ya. Estamos ya trabajando en la pizarra. Bueno, ahora vamos a comenzar. Ya, queremos graficar estas funciones. Y se nos pide hacerla en el mismo plano cartesiano. La gráfica la vamos a hacer muy a la ligera, considerando simplemente que una función exponencial tiene más o menos siempre el mismo comportamiento, de esa forma o de esa forma. Entonces, grafiquemos la primera. G de x igual 3 a la x. Si nosotros vamos a nuestra diapo, nos damos cuenta que 3 a la x sí es una función exponencial, porque tiene esta forma. Y que el 3 es un número mayor que el 1. Por lo tanto, la gráfica va a ser así. Va a venir de allá y va a subir acá. ¿Dónde intersecta aquí? En el 1. ¿Por qué en el 1? Porque la función es g de x igual 3 a la x. Y aquí están todos los números que tienen componente x igual a 0. Entonces, si yo reemplazo la x por 0, me quedaría la función 3 elevado a 0 y eso es 1. Por lo tanto, la gráfica de la función pasa por el punto 0,1, que sería precisamente ese. Y listo. Esa es la gráfica de esta función. Le voy a colocar el nombre aquí, g de x. Ahora vamos a graficar la otra función, que sería 3 medios elevado a x. 3 medios elevado a x también es una función que también va a ser creciente, porque el 3 medios, lo que está bajo la x, es mayor que 1.
Ya si esto lo pasamos a decimal es 1,5. Por lo tanto es mayor que 1. ¿Por dónde va a intersectar? También aquí, porque 3 medios elevado a 0 nos va a dar 1, pero en este caso la función tiene un crecimiento más lento. ¿Por qué? Porque este número es un medio y es menor que el, o sea, perdón, es un 1,5 y eso es menor que el 3. Por lo tanto, esta función tiene un crecimiento más lento. Va a venir de allá, va a cruzar, pero va a tener una especie de ese comportamiento. Siempre creciente, siempre exponencial, pero por debajo de la función anterior. Y con hacer eso, yo estoy conforme con las gráficas que me entreguen. Profe, Ok, está bien. Sí, dime. esa línea roja que tiró, donde dijo que tocaba con el 1 de la Ajá. I, ¿esa línea hay que tirarla de donde uno quiere nomás? No. Importantísimo eso. Primero, las cosas importantes a tener en cuenta aquí, esta línea, o bueno, ambas, no pueden pasar del eje X hacia abajo. Esto es importante, porque da lo mismo a cuánto eleve 3, el 3 elevado a cualquier número siempre va a ser algo positivo. Por lo tanto, ni la línea roja ni la azul cruzan hacia abajo, ni tampoco topan el eje X. Aquí incluso por error, topé el eje X. Voy a borrar eso para que nadie se confunda. Esa línea no puede topar al eje X. La línea se acerca infinitamente al eje X, pero no lo topa. Lo que en matemáticas se conoce como asíntota. Tanto la línea roja como la línea azul, y en general cualquier función exponencial que tenga una forma sencilla como esta, va a ser siempre positiva, por lo tanto siempre arriba del eje X, y además se acerca al eje X. Con que quede claro eso, la gráfica va a estar bien. ¿Ok? Ahora, por supuesto, vamos a hacer alguna gráfica acá. Yo los voy a ayudar con algunas de estas para que quede claro. Pero es importante que entiendan a grandes rasgos que las funciones exponenciales se grafican de estas dos formas. Por ejemplo, hagamos otra función con otro color, con el de ahí. Vamos a graficar otra función que le voy a llamar h de x igual 1/2 elevado a x. Ahora, el 1/2 es menor que 1. Por lo tanto, como el 1/2 es menor que 1, vamos a tener una función decreciente. Pero, aunque es decreciente, ocurre lo mismo que con las anteriores. No va a tomar, en el caso de ahí, valores negativos, ni va a topar al eje X. Entonces, esa función se graficaría hacia abajo, pasaría por el mismo punto y se acercaría de esa forma al eje X. Y esa sería h de x. Son los únicos dos casos que tenemos. Entonces, en general, es sencillo. Ahora lo vamos a complicar un poco agregando algunas constantes aquí o sumando y restando cosas, pero en general el análisis que hicimos aquí también se va a aplicar a estas nuevas expresiones. Entonces, vamos a la guía 8. Les repito, la guía 8 ya está disponible para ustedes. Y vamos a... La voy a copiar con título y todo para que nadie se pierda. Y la vamos a copiar aquí.
La primera es muy similar a la anterior, ¿ya? Así que no la vamos a graficar. Esta Euler a la x más 1 sí que la voy a graficar, para que recordemos quién es ese número tan extraño E que aparece ahí. Veamos. Bueno, hay que encontrar dominio recorrido. No le indiqué eso, pero hay que encontrar dominio recorrido. Y en general, para hacer eso, lo que vamos a hacer primero es trazar una gráfica sencilla y rápida. Y de esta forma, un poco visualmente, vamos a encontrar cuál es el dominio y cuál es el recorrido. Hay otra técnica que vamos a ver también el sábado temprano, para que estén fresquitas para el control. Entonces, dominio recorrido. Hagámoslas todas nomás. 1A. Una forma muy sencilla de calcular dominio recorrido de esta función sería trazando una gráfica muy rápida de la función. En este caso ya sabemos que va hacia arriba y que intersecta aquí en el 1 y que esto se extiende infinitamente hacia la derecha y hacia arriba, y esto se extiende infinitamente hacia la izquierda y hacia abajo, pero nunca atraviesa el eje X hacia abajo. Por lo tanto, aquí ya visualmente uno podría calcular dominio y recorrido. ¿Cuál es el dominio de la función? Les recuerdo que son todos los valores de x que yo puedo reemplazar de forma que esto no se indefina. Como aquí no tengo ninguna fracción ni ninguna raíz de índice par, yo puedo reemplazar lo que sea. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Otra forma de verlo gráficamente sería analizando cuáles son los valores de x que están, por así decirlo, bajo la gráfica, entre comillas. O sea que si yo trazo líneas verticales de la gráfica hacia abajo, yo siempre voy a topar todos los valores de x, porque claro, esta gráfica se extiende hacia el infinito. Entonces yo siempre voy a topar todos los valores de x y la sombra de esta gráfica recorre el eje completo. Por lo tanto, el dominio serían todos los reales. ¿Están todos con pésima señal hoy? Sí, ya. Sin nada que hacer ahí ya. Intenten ver la clase de más adelante nomás. Ya. Por otro lado, el recorrido sería el mismo análisis que hicimos con líneas verticales, pero esta vez con líneas horizontales. O sea que yo, por muy arriba que esté, siempre voy a poder trazar una línea horizontal que tope a la gráfica. Así que todos esos números pertenecen al recorrido. Todos estos números pertenecen al recorrido, pero ya dijimos que esta línea no cruza hacia abajo ni topa el eje X. Por lo tanto, el recorrido va de aquí hacia arriba. Lo que en términos de intervalo lo escribíamos como 0, más infinito, que sería el recorrido. Si se fijan, lo hicimos única y exclusivamente de forma visual. Sí, la lluvia, tormenta y todo, así que se entiende que hayan personas con mala señal. Bueno, y visualmente eso sería el recorrido. Algo bastante sencillo. Y fíjense acá arriba, el dominio
tanto de esa función y de la de acá, de f de x y de g de x, el dominio son todos los reales. En general, en una función exponencial, el dominio van a ser todos los reales, siempre y cuando esta función no se combine con otras, por ejemplo, con raíces cuadradas o fracciones. Si es exponencial, el dominio van a ser todos los reales. Lo que va a cambiar va a ser el recorrido, ya que al sumarle y restarle cosas, ya no va a partir del cero, sino que se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Lo vamos a ver en todo caso ahora. Veamos, saltémonos uno, veamos el C. Tenemos menos 4 por 5 a la X. Menos 4 por 5 a la X. La voy a escribir acá. F de X igual menos 4 por 5 a la X. Y voy a hacer la gráfica. Aquí nos va a cambiar un poco el panorama porque ya no tenemos una función tan básica como las anteriores, sino que ahora nuestra función exponencial está siendo multiplicada por una constante que sería menos 4. Esa constante cambia algunas cosas, pero tampoco lo cambia tanto. ¿Por qué? Bueno, primero, si nosotros graficáramos esto solamente, tendría esa forma. Como está multiplicada por un número negativo, esto se va a reflejar abajo y va a tener una forma como esa. Ahora, ¿dónde va a intersectar al eje X y al eje Y? Eso es lo que tenemos que analizar. Como es una función exponencial y no hay nada sumando ni restando, esto no intersecta al eje X. Primero. Segundo, la intersección con el eje Y se da cuando X es igual a 0. Cuando X es igual a 0, ¿qué valor va a tomar la función? Toma el valor de menos 4 por 1, menos 4. Por lo tanto, la gráfica de la función pasa por el punto 0, menos 4. 1, 2, 3, menos 4. Ahí. Y como ya dijimos, si esto fuera positivo, tendría esa forma. Como es negativo, es simétrica con respecto al eje X. Por lo tanto, tiene esa forma. Ya pasando aquí por el menos 4. Entonces, con eso, ya es suficiente para encontrar dominio y recorrido. Vamos a anotarlo aquí. Dominio de F, recorrido de F. El dominio, de nuevo, yo puedo reemplazar cualquier valor aquí en X. Por lo tanto, el recorrido son todos los reales. Y recordemos que gráficamente también se puede analizar dándonos cuenta que todo esto pertenece al dominio, ya que está relacionándose de forma vertical con la gráfica de la función. Y de forma horizontal, como la gráfica está abajo del eje X, pero esta línea no va a cruzar al eje X, ya sabemos entonces que el recorrido viene del menos infinito y llega al 0, pero no topa el 0 ni lo cruza. Por lo tanto, el recorrido sería de esa forma. De aquí hacia abajo. ¿Sí, dime? ¿Me puede explicarme bien eso del recorrido? Ok. Ya. El recorrido, para analizarlo visualmente, lo que hacemos es analizar, a ver, veámoslo en este mismo.
lo que hacemos es ver cuáles valores de y están relacionados con valores de x. En este caso, si yo tengo este valor de x, vengo hacia acá y voy hacia acá y llego a ese valor de y. Este valor de y, por lo tanto, pertenece al recorrido. Si yo hago eso con todos los valores posibles, me voy a dar cuenta que siempre puedo encontrar alguna relación que me lleve todos estos valores de y que estoy pintando a algún valor de x. Por ejemplo, ¿este valor de y pertenece al recorrido? Sí, porque yo lo puedo unir así y así con ese valor de x. En cambio, acá arriba, yo no puedo llegar a estos valores de y a partir de hacer estas líneas verticales y horizontales con la gráfica. ¿Por qué? Porque si la gráfica pasara por aquí, entonces ese punto pertenecería al recorrido. En este caso, los únicos puntos que pertenecen al recorrido son estos de acá abajo. Tengo muy rayado esto ya, pero vamos a eliminar todo esto para dibujar de nuevo. Entonces, todos estos valores hacia acá son los que pertenecen al recorrido. Y como esta gráfica se extiende hacia el infinito, hacia la derecha y hacia abajo, el recorrido también va a partir del menos infinito. Recordemos que el menos infinito está acá, sube hasta llegar al 0 y hacia arriba tenemos al más infinito. Por lo tanto, los puntos que pertenecen al recorrido son desde el menos infinito hasta el 0, sin contar el 0, porque ya dijimos que esta línea nunca llega a topar el 0. Ese es más o menos el análisis que se puede hacer visual para encontrar el recorrido. Les recuerdo, por ejemplo, si tuviéramos una gráfica de esa forma, que parta aquí y termina ahí, el recorrido partiría aquí, fíjense que estoy trazando líneas horizontales, y termina ahí. Por lo tanto, el recorrido son todos esos valores, desde ese punto hasta el punto de ahí. Mientras que el dominio sería desde ahí hasta acá. El dominio serían todos esos valores. Estamos haciendo el mismo ejercicio, pero acá donde estas líneas se extienden infinitamente. Es por eso que el recorrido parte del menos infinito y llega al 0. Lo mismo acá, el recorrido parte del 0 y llega al más infinito. Veamos otro ejemplo para clarificar un poco más esto. No sé, el D. Dice f de x igual 5 por 3 a la x menos 4. Profe, ¿Sí? y si yo a la C le pongo que el recorrido es del 0 al menos infinito, ¿está malo? Sí, está malo, porque un intervalo debe ser escrito desde el número menor al número mayor. Ah, es que como en la A le puso del 0 al más infinito, entonces tiene que variar según a dónde va, ¿cierto? Claro, que en este caso, como todos los números positivos pertenecen al recorrido, tiene que ir de esta forma, del 0 al más infinito.
En cambio acá, al recorrido pertenecen los números negativos. ¿Okay? Recordemos que esto es una línea horizontal, donde acá está el menos infinito, acá está el más infinito, y aquí está el único número que no es ni positivo ni negativo, el 0. Entonces, claro, si yo estoy indicando que el recorrido viene del menos infinito al 0, tengo que anotarlo en ese orden, porque primero está el menos infinito y más a la derecha está el 0. En cambio, acá arriba tengo que anotarlo en ese orden, porque primero está el 0, luego vienen todos los elementos que pertenecen al recorrido y al final está el más infinito. Ya entendí. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos acá. Fíjense que aquí ya se nos complicó más aún. Es muy parecido al anterior, pero esta vez tenemos un menos 4. Siempre, sí. Siempre el intervalo va de números menores a la izquierda y mayores a la derecha. Por lo tanto, los negativos siempre van a ir a la izquierda. Ya, veamos esta gráfica de acá. Tenemos X ahí y tenemos Y. Este Y, bueno, ya lo hemos trabajado antes, pero se entiende como el f de X, ¿ya? Fíjense que aquí tenemos la función exponencial, 3 a la X. Lo que pasa es que está multiplicada por una constante y además se le está restando otro número que en este caso es el 4. Eso hace que la gráfica varíe un poco, pero de nuevo, no varía tanto, ¿ya? Varía un poco solamente. Vamos a graficar primero 3 a la X. 3 a la X ya sabemos. Es una gráfica que tiene esa forma y que pasa por el 1. Eso ya lo hemos visto porque lo graficamos previamente. 3 a la X era esa. Vamos a ver cómo se transforma con cada una de las cosas. Esa es 3 a la X. Ahora, ¿qué pasa si graficamos 5 por 3 a la X? Lo que hace el 5 por 3 a la X, como está multiplicándose por un número positivo por 5, lo que hace es, si la gráfica está así, simplemente le cambia un poquito la forma, hace que el crecimiento sea más rápido. Entonces, hace que el crecimiento sea un poquito más rápido, así. Y va a pasar por el 5, por este número de aquí. Entonces, nos está quedando eso, por ahora. Ahora, ¿qué es lo que hace el menos 4? El menos 4 lo que hace es tomar esta gráfica y moverla 4 unidades hacia abajo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y la gráfica finalmente estaría acá. Esa es la gráfica de la función. Entonces, el menos 4 lo que hace, cuando ustedes le restan y suman cosas abajo, aquí, lo que hace es modificar de dónde parte o dónde termina el recorrido. El dominio no se altera para nada. Y bueno, ¿dónde parte esto? En el 1. ¿Por qué sé que parte en el 1? ¿Que parte al eje ahí en el 1? Bueno, lo voy a aclarar luego. Vamos ahora a explicar cuál es el dominio y cuál es el recorrido de esta función. Recuerden lo que les dije. El menos 4 lo que hace es mover la gráfica 4 unidades hacia abajo.
entonces el recorrido no se alteró para nada. El recorrido sigue estando exactamente igual que en los casos anteriores, todos los reales. Recordemos, si tuviéramos solamente esa función, el recorrido sería desde el 0 al más infinito. Pero ¿qué es lo que está haciendo este 4? Mover la gráfica 4 unidades hacia abajo. Por lo tanto, el recorrido ahora parte desde el menos 4 y continúa hasta el más infinito. Ahora vamos a aclarar de dónde salen algunas cosas aquí para que nadie tenga dudas. Primero, ¿cómo encuentro la intersección? Esa intersección con el eje Y, como siempre, se calcula evaluando la función en 0. Queda 5 por 3 elevado a 0 menos 4. 3 elevado a 0 es 1. Y 5 por 1 es 5. Y 5 menos 4 es 1. Por lo tanto, la gráfica de la función pasa por el punto 0,1. Ese de ahí. También se puede encontrar como lo hicimos delante. Esta gráfica intersecta el eje Y en el 1. Pero si le agregamos el 5, intersecta el eje Y en el 5. Y si le restamos 4, 5 menos 4, 1. Entonces intersectamos al eje Y en el 1. También puede ser entendido de esa forma si a alguien le complica menos. Pero con este ejemplo, quédense en que el menos 4 modifica el recorrido. ¿De dónde parte o de dónde termine? Entonces, ¿por qué la línea intersecta a X? La línea intersecta a X porque en este caso estamos restando 4. ¿Ya? Recordemos que este 4 traslada visualmente la gráfica 4 unidades hacia abajo. Si antes la gráfica era asíntota al 0, ahora la gráfica va a ser asíntota al menos 4, porque está trasladada. Es por eso que en este caso, cuando tenemos una suma o resta aquí, bueno, una recta en este caso, la gráfica sí va a intersectar al eje X. Es uno de los pocos casos en los que una función exponencial sí intersecta al eje X. No sé si les quedó más o menos claro. Si hay dudas, si quieren que hagamos otro ejemplo, o nos vamos directamente a las aplicaciones ya. ¿Profe, puede hacer el último con algo de eso? Ok, hagamos uno más entonces. Por ejemplo, a ver, ¿cuál está difícil? Este que hagamos los 4 primero. De ahí les voy a dejar los 4 siguientes a ustedes. Vamos a hacer el 1b, porque tiene la exponencial aquí. O el f, que está un poquito más difícil. Ya, hagamos el f. Tiene el Euler ahí, entonces puede ser interesante hacerlo. F. Decía Euler a la x más 1 más 2. Euler a la x más 1 más 2.
A ver, esperen, denme un segundo. El D. Es que visualmente no coincide con el dominio, sean todos los reales. ¿Por qué no coincide? Mira, sí coincide. El dominio siguen siendo todos los reales porque esta gráfica sigue extendiéndose hacia el menos infinito, hacia la izquierda, y sigue extendiéndose al más infinito hacia la derecha. Por lo tanto, el recorrido, o sea, el dominio va a seguir siendo todos los reales sin ningún problema. Lo único que va a alterar, en este caso, va a ser el recorrido. ¿Ya? De hecho, algebraicamente, si se fijan acá, yo puedo seguir reemplazando cualquier valor de x aquí. Nunca se va a indefinir y por lo tanto el dominio, sí o sí, va a ser todos los reales. Veamos este ejemplo. Ya, veamos acá. Primero, esa E que aparece ahí es una constante reservada, que es la constante Euler, que todas sus calculadoras la poseen. Aproximadamente tiene el valor de 2,7. Entonces Euler es aproximadamente 2,7 y no me acuerdo cuáles son los otros números, la verdad. No sale. Si tiene que salir por ahí. En calculadora científica, por supuesto. Sí, pero no marca ningún resultado. Ah, que quizás te aparece E a la X. O no Sí, sé. y al lado me sale la E sola. Ya, entonces tendrías que anotar la E solita. ¿Y cómo se hace Y eso? no sé, que no sé cuál es tu calculadora. La científica. Pero cuál de todas, que son todas distintas. Pero en Eh, general con Shift o Alpha son unos botones que están arriba a la izquierda. ya. Y con eso, combinando algunas teclas ahí, deberías poder encontrar... Sale que es 60,5. Ah, no, algo está mal hecho ahí porque no es 60,5. Ya, tiene que darte algo Ahora así. me sale 1,88. No, tampoco. Tiene que ser... A ver, si puedes mandar un pantallazo al chat, o sea, una foto al chat de tu calculadora, ahí te podría ayudar. La cosa es que siempre les va a dar algo eso mismo, 2,718. Perfecto. 2,718 y decimales infinitos. Es un número decimal infinito no periódico, por lo tanto es imposible encontrar un patrón, van a seguir saliendo puros números. No hay que complicarse con ese número. ¿Ya? Vamos a hacerla. Ahora sí me ¿Ahora sale sí? 2,7182818. Ya, perfecto. Eso es. Era con el alfa. Ah, ya. Ya, miren, acá tenemos una exponencial donde la base es Euler elevado a x más 1 más 2. Lo primero que vamos a hacer va a ser graficar Euler a la x más 1, porque ya sabemos que cuando sumamos y restamos algo acá abajo, esto traslada la gráfica hacia arriba hacia abajo. En este caso, más 1 lo que hace es trasladarla hacia arriba. Por lo tanto, con graficar la primera, estaríamos bien. Vamos a encontrar la intersección de esto con el eje Y, que en este caso es Euler.
¿Por qué es Euler? Porque cuando yo reemplazo el 0 aquí, me queda Euler elevado a 1. Y Euler elevado a 1 es Euler. Y como Euler es un número mayor que 1, la gráfica va a ser algo así. Ahora, como le estoy sumando el 2, la gráfica va a ser algo así. Algo así. Donde, claro, antes la asíntota era el 0, como trasladamos la función, la asíntota ahora es el 2. Eso me ayuda a descifrar cuál es el recorrido de la función. Entonces, tenemos el dominio y el recorrido. El dominio, de nuevo, no se altera. Son todos los reales. Supongo que la foto ya no sirve porque encontraste la solución, pero claro. Ya. El recorrido, entonces, va a ser desde el 2 al más infinito. ¿Ya? Desde aquí hacia allá. Y hasta el infinito hacia arriba. ¿Por qué del 2, profe? ¿Por qué? Excelente pregunta. El recorrido de esta función, al ser exponencial, va del 0 al más infinito. Este corchete es hacia allá. Y recordemos, delante, cuando restamos el 4, lo que hicimos fue restarle 4 al inicio del recorrido. 0 menos 4 menos 4. Lo que hacemos cuando sumamos 2 es, en vez de empezar del 0 el recorrido, que es lo normal cuando no estamos sumando nada, es partir o terminar en 0, lo que hacemos al sumar 2 es, en vez del 0, partir del 2. Porque estamos trasladando la gráfica hacia arriba. Si partiría del, como ahora la tenemos acá arriba, está partiendo del 2. Es simplemente eso. Estos números sumados y restados lo que hacen es modificar dónde parte y termina el recorrido de la función. Porque visualmente lo que hacen es mover la gráfica hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Y bueno, con esos ejemplos yo creo que podrían hacer los siguientes. Y ¿Profe? además, sí, dime. ¿Al Euler qué valor le dio el 2,7? En realidad, ni siquiera le di un valor. Es que ¿Ya? como el 2 lo puso abajo. Claro, que el 2 está aquí, entonces el Euler yo lo grafiqué aquí porque sé que es un poquito más grande que el 2. Y Pero, la línea de abajo, la roja cargada, ese representaría el... ¿Qué número representaría? ¿esa de ahí? No, la otra. La que... ¿Esa? La La que otra, tiene esa. 2. Esta. La otra de arriba. La que está en la I. Esta. Esa. No. Ah, Era esa. Ya. ¿Por dónde intersecta aquí? Por Euler más 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la anterior cruzaba el eje Y en Euler, esta lo va a cruzar en Euler más 2, porque ya dijimos que lo que hace este 2 es mover la gráfica hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Entonces ahí estaría Entonces, marcando como 4 más o menos. claro, 4,7 más o menos, porque le estamos sumando 2 al 2,7, como Ah, 4,7 más o menos. o sea que siempre cuando salga un Euler o un número
y después sale un más o un menos, siempre hay que juntarlos para ver la otra línea. Cl- a ver, entiendo a lo que te refieres, pero claro. Por ejemplo, acá, la gráfica inicial intersectaba en el 5. Y lo que hizo este menos 4 es mover las 4 unidades hacia abajo. Y 5 menos 4 es 1. Por eso ahora está intersectando en el 1. Acá es lo mismo. La gráfica original, sin el más, está intersectando en el Euler. Por lo tanto, lo que hace este más 2 es mover la gráfica ahora hacia arriba. En Euler más 2. Si a ustedes les complica colocar Euler, colóquenle su aproximación, 2,7 y aquí 4,7. Se acepta también. Lo importante es que ustedes tengan una aproximación de Euler para saber dónde ubicarlo. Por ejemplo, si yo tengo una recta numérica, el 0, el 1, el 2 y el 3, yo sé que Euler está por ahí, porque es 2,7. Entonces, más o menos para eso vamos a ocupar este número, para ubicarlo en una recta, para saber dónde ubicarlo en el eje Y. Mucho más que eso no nos interesa. Entonces, ya tenemos función exponencial. Ahora, la gracia de las funciones exponenciales son sus aplicaciones. Y esas aplicaciones las tenemos por montones acá. Lo que sí, hay muchos ejercicios que son parecidos, por lo tanto, si entienden unos, en general deberían entender la mayoría. Muchos de ustedes deben conocer fórmulas de interés simple, interés compuesto, interés continuo, qué sé yo. O si no las conocen, las van a conocer. Yo, en general, evito utilizar fórmulas, por lo tanto, voy a resolver estos problemas sin ocupar dichas fórmulas. Además, es algo que les aconsejo mucho cuando tenemos algunas incógnitas por aquí que nos complican la cosa cuando nosotros simplemente no sabemos las fórmulas y llegamos y aplicamos. La gracia de la función exponencial y de resolver estos ejercicios con función exponencial es que no hay que aprenderse ninguna fórmula para resolverlos. Voy a llevarme los primeros 4, del 3 al 6, y vamos a revisar algunos acá. Ya. Nosotros ya hemos trabajado en ejercicios de este tipo. Pero ahora, claro, estamos introduciendo más cosas, por lo tanto, deberíamos tener más herramientas para resolver una mayor cantidad de problemas. Vamos a partir suave haciendo el ejercicio 3. Dice, suponga que tenemos 2 millones de pesos y estos se depositan en una cuenta de mercado de dinero que paga interés compuesto a razón del 6% por año. Determine el saldo de la cuenta después de 7 años. O sea, ¿se acuerdan? Una vez yo hice un problema de este tipo donde colocábamos el tiempo y aquí colocábamos el dinero que se está obteniendo en cierto momento. Eso es. Inicialmente nosotros tenemos, bueno, no sé, tenemos 2 millones.
Bueno, en el tiempo cero, claro, tenemos 2 millones. Y bueno, en caso de que a alguien le complique mucho esto, siempre lo podemos hacer manual. ¿A qué me refiero con esto? Cuando pasó un año, como el interés paga 6% en el año, bueno, tendríamos que calcular el 6% de 2 millones, que lo voy a hacer Profe, aquí. ¿Sí, dime? pero escucha medio raro. ¿Cómo? ¿Se escuchaba mal? Se lo escuchaba medio raro. Ah, ya. Ah, que tenía... Ah, ok. Ahora sí. Miren, esta es una calculadora normal. Voy a anotar 2 millones ahí y le voy a calcular el 6%. Por lo tanto, lo multiplico por 6 y lo divido en 100. ¿Cuánto es? 120.000. Entonces, si gané 120.000, al primer año voy a tener 2.120.000. Y así, claro, eso sería. No sé exactamente eso porque ahí estaría disminuyendo la cantidad. Entonces, al siguiente año, yo voy a tener 2.120.000. Voy a usar la calculadora acá. Voy a tener 2.120.000 y le calculo el 6% y es 127.200. Entonces, a los 2.120.000 le sumo lo que acabo de ganar por el interés y tengo 2.247.000. 2.247.200. Y así, bueno, tendríamos que hacerlo hasta que pasen 7 años. Por supuesto, esto es tremendamente ineficiente porque podríamos estar interesados en una inversión de 20 años, 30 años y nos vamos a andar haciendo el cálculo año a año. ¿Qué es lo que hacemos? Tal como lo hemos visto en otras aplicaciones, lo que hacemos es crear una función para que en vez de nosotros ir calculando año a año, simplemente ingresar la cantidad de años en la cuales estamos interesados en invertir el dinero y reemplazar, calcular y tener el valor. ¿Cómo se hace? Bueno, hay muchas formas. Hay algunas fórmulas de interés compuesto donde llegar y reemplazar. Aquí va a ser algo similar. Si yo estoy ganando un interés del 6%, lo que voy a ganar o el dinero que voy a tener es de los 2 millones más el 6% de 2 millones. O sea, que voy a tener el 106%. ¿Ya? Al primer año voy a tener el 106% de la cantidad que tenía antes. O sea, que aquí al primer año voy a tener 2 millones por 1,06. Recordemos de dónde sale ese 1,06. Este 100%, al momento de utilizarlo en cálculos, lo vamos a entender como 106 dividido en 100. Si esto lo meten en una calculadora, le está dando 1,06. Al segundo año, yo voy a tener la cantidad que tenía en el primer año, no la cantidad inicial, la cantidad que obtuve antes y la voy a multiplicar de nuevo por 1,06. En realidad, lo que estoy teniendo son
2 millones por 1,06 al cuadrado. Cuando me dirija al tercer año, lo que voy a tener va a ser la cantidad anterior por 1,06. O sea, 1,06 elevado a 3. Y de aquí es donde sale nuestra función. Al primer año estoy teniendo esa cantidad, 2 millones por 1,06 elevado a 1. Al segundo año estoy teniendo la cantidad elevado a 2. Al tercer año la estoy teniendo elevado a 3. Y en general, en el año T, la cantidad de dinero que voy a tener va a ser de 2 millones, porque eso es constante, por 1,06 elevado a T. ¿Por qué? Porque si estoy en el año T, aquí voy a anotar T. Al igual que cuando tenía 3, estoy anotando 3. Y esa es la función. Créanme que al comienzo puede parecer complicado e inútil calcular una función de este tipo, pero nada más equivocado. Esto es muy, pero muy útil, por ejemplo, si yo tengo que hacer varios cálculos o si tengo que hacer un cálculo donde hayan pasado demasiados años. Entonces, listo. Ya tengo la función. Determine el saldo de la cuenta después de 7 años. Simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar T por 7. Entonces tenemos 2 millones 1,06 elevado a 7. Y por supuesto, esto lo vamos a calcular en una calculadora. Tenemos 2 millones por 1,06 elevado a 7. Y ahí tenemos la cantidad. 3.007.261. Y listo. Tenemos entonces la cantidad de dinero que vamos a tener en la cuenta después de que pasaron 7 años bajo estas condiciones del 6% capitalizable anualmente. ¿Ya? Determine el saldo de la cuenta después de 7 años. Y claro, ya saben, es un problema aplicado. Aquí tendríamos que escribir la respuesta. Después de 7 años, el saldo capitalizado en la cuenta es de... Y ahí anotamos la cantidad. ¿Sí? Espero se haya entendido ese. Vamos a hacer uno más. Por ejemplo, el 4, el 5, hagamos el 5. ¿Qué dice el ejercicio 5? De hecho, voy a copiar solamente el 5 acá. A ver, el 5 es muy parecido. Vamos a hacer el ejercicio 4 mejor. Aquí, esto nos cambia un poco el panorama. Porque miren, tenemos una suma de 100.000 pesos, se invierte a una tasa de interés nominal del 4% anual. Pero este interés, tal como dice el problema, es capitalizado mensualmente. ¿Ya? Es como lo que pasa no sé, en los depósitos a plazo, por ejemplo.
tenemos un interés anual, pero este es capitalizado mensualmente. Queremos calcular el valor de la inversión después de 2 años. Entonces, en un problema de este tipo, lo primero que tendríamos que hacer es pasar el porcentaje anual a mensual. ¿De qué forma se hace? Bueno, el porcentaje anual se divide en 12. Y 4 dividido en 12, eso es 0,333%. Entonces, este sería el interés anual capitalizado mensualmente. ¿Ok? No es del todo correcto, pero para que se entienda. A este lo vamos a conocer como el interés mensual equivalente al interés que teníamos originalmente, que era anual. Entonces, es del 0,333%. Ahora, vamos a calcular el valor de la inversión después de 2 años. En general, cuando nosotros tenemos una función de esta forma, tenemos un capital inicial. Aquí vamos a colocar el interés elevado al tiempo y eso nos va a dar el capital final que tengamos. Es lo mismo que estábamos haciendo aquí. Tenemos un capital inicial de 2 meses, o sea, perdón, de 2 millones. Aquí estamos colocando el interés, el periodo de tiempo, y eso nos está arrojando el capital final. Entonces, si quieren aprenderse una fórmula, aquí tienen una fórmula. ¿Por qué estoy colocando 1 más I? Porque claro, si el interés es del 6%, 1 más 6% equivale a 1,06. Aquí no va el interés solamente, sino que va el 1 más el interés. Entonces, en este caso, tenemos un capital inicial de 100.000. Y bueno, voy a usar la fórmula en este caso. Aunque si no sabemos esta fórmula, ya acabamos de ver cómo deducirlo. Es un poquito más largo, pero siempre es útil. Vamos a colocar aquí entonces 1 más 0,333% elevado al periodo de tiempo. En este caso tenemos 2 años, pero estamos trabajando con un interés mensual. Por lo tanto, la cantidad de tiempo que vamos a anotar arriba debe estar en meses. ¿Cuántos meses hay en 2 años? 24. Por lo tanto, ahí va a ir un 24. ¿Qué basta por hacer ahora? Meter esto en la calculadora y realizar nuestros cálculos. Recordemos acá que 1 más 0,333% equivaldría a 1 más 0,333 partido en 100. Lo que hace ese partido en 100, esto lo pueden hacer sin ningún problema con calculadora, es correr la coma varios lugares y por lo tanto ahí anotaríamos esta expresión, 1,00333, y eso elevado a 24. ¿Sí? Antes anotábamos 1,06 porque estábamos trabajando con 6%.
ahora estamos trabajando con el 0,003%. O sea, perdón, 0,3%. Por lo tanto, aquí iría el 1,003. Okay, no 1,33, que sería un error típico, porque en ese caso lo que estarías diciendo es que estás teniendo un incremento del 33% mensual. Y no, es un incremento del 0,33%. Entonces, bueno, a la calculadora ahora. Tenemos 100.000 por 1,00333 elevado a 24. 108,305,7. Coloquemos el 0,7. Que sería el capital final después de realizar la inversión que nos proponía el problema. Ojo, es necesario pasar la tasa de interés anual a mensual, porque si trabajamos con el interés anual simplemente y lo llevamos a 2 años, ustedes se pueden dar cuenta haciendo los cálculos que no les va a dar lo mismo, porque no es lo mismo. Entonces, ojo, si le están dando un interés anual, pero además les informan que este es capitalizable mensualmente, deben trabajar en meses. Necesariamente. ¿Okay? Y bueno, ahí responderíamos con palabras al problema, ya saben. ¿Cuál es el valor de la inversión después de 2 años? Después de 2 años, el valor de la inversión es de 108.305 o 306 pesos, si lo quieren aproximar. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Ya vamos a resolver 1 o 2 problemas y acabaríamos la clase. El sábado, antes del control, también vamos a hacer solo repaso de preparatorio para el control. ¿Ya? Vamos a la guía entonces, si no hay problema. O sea, si no hay preguntas. ¿Cuál podemos hacer? Vamos a hacer uno un poquito más complejo, como este. Profe, ¿Sí, dime? el 5 en este caso tendría que multiplicar el 5% por 12, ¿verdad? No. En el 5 se hace directo porque no te dicen que el interés es capitalizado mensualmente. Acá simplemente tenemos un interés anual. Por lo tanto, lo que haces es, este es tu valor inicial, este es tu interés anual, calculas después de 10 años. Directo. ¿Puedo hacer al tiro la fórmula de la primera? ¿Podrías usar esto? No, Esto. la 3. Sí. Porque Sí, sería sí. similar, sino que tendría que cambiarle los resultados. Exacto. Es lo mismo. Cambias el 2 millones lo cambiarías por 2.000. Aquí en vez de 1,06, 1,05 5. y el exponente en vez de 7 es 10. 10. Y es Ya. directo. Ya, entonces, bueno, vamos uno como este, el 7. Ya, dice, ¿cuántos años ha de estar colocado cierto capital al 3% anual para que se duplique? Nosotros ya sabemos que en una función
exponencial o en una ecuación como la que escribimos previamente, vamos a tener un capital inicial. Este se va a multiplicar por 1,03 si estamos trabajando con el 3%. Y va a estar elevado a t, que va a ser el tiempo. Y nosotros queremos que el capital final sea 2 veces el capital inicial. Porque para que se duplique, significa que lo que invertimos inicialmente, si eran 100, queremos que al final sean 2 por 100, o sea, 200. Por lo tanto, lo que está expresado en el enunciado se redujo a esta ecuación. 2CI, donde CI está indicando el capital inicial, ¿ya? Que puede ser cualquiera. Es por eso que no le estamos dando un valor específico. Puede ser cualquiera. El 3% se reduce a 1,03. Les recuerdo, delante lo vimos. Si estamos trabajando al 6%, después de distintos cálculos, llegábamos a 1,06. Por lo tanto, aquí, como estamos trabajando con 3%, vamos a colocar 1,03. Aquí estábamos trabajando con el 0,33%. Por lo tanto, está escrito acá, ¿ya? 0,0033. Aquí van las decenas, centenas, no, decenas, unidades, y los decimales van acá. Entonces, tendríamos que resolver esta ecuación. Si se fijan, la incógnita está en el exponente. Por lo tanto, esta es una ecuación exponencial. ¿Por qué en el 4, por qué se divide por 100? Ah, ya. Es que en todos se divide por 100. ¿Ya? Acá también el 6% se divide en 100. ¿Ya? Acá, ¿Profe? sí. Es que sabe que yo igual tengo esa duda porque yo multipliqué el 0,333 dividido en 100 y me da 33,3. Es que mira, el cálculo que hay que hacer es ese. ¿Ya? El porcentaje se traduce a esto. El 0,333% es 0,333 partido en 100. Si mete eso en la calculadora y yo no me equivoqué, debería darte eso. Ah, sí, me dio 1,00333. Entonces está bien. No lo hice, no le agregué el 1. Claro, Entonces hay porque... que agregar el completo para que dé el resultado. Claro, porque aquí, si tú calculas esto solamente, estás calculando lo que ganaste, pero tú necesitas agregar lo que ganaste al saldo que ya tenías. Y así vas a obtener el saldo que vas a tener en el siguiente mes. Porque claro, si tú calculas solamente acá el 6% de 2 millones, te va a dar 120.000. Pero tú necesitas esos 120.000, que es el 6%, sumárselo a los 2 millones. El 6% se lo sumas al 100% que tenías antes y te da el 106%. Acá es lo mismo. Tú estás calculando el 0,333%, pero tú no te puedes quedar con eso, se lo tienes que sumar al valor inicial, y es por eso que le estamos agregando el 1. Y de ahí es donde aparece el 1,0033. Espero te haya quedado claro.
Ahí Bernardo en el chat también estaba respondiendo lo mismo. ¿Por qué el 4 se divide por 100? Es por eso. Entonces acá es lo mismo. Ya estamos calculando el 3% y al 3% le estamos sumando el 100%, lo que nos da el 103%, que es 1,03. Y nos quedó esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación exponencial porque la incógnita está en el exponente, en t. El 2 del adelante que está después del sí, o sea, antes del sí, tiene que ver con lo que dice la pregunta, que dice duplique, ¿cierto? Exacto. Ah, ya. ¿Ya? Imagina tu valor inicial es de 10. ¿Cuánto te va a dar esto? 2 por 10, 20. Entonces así el valor inicial se duplicó. Por eso que estamos colocando ese 2. Entonces, queremos despejar t. Entonces, este 6 que está multiplicando, yo lo voy a pasar dividiendo al otro lado. Voy a dividir por 6. Tenemos 2 por 6 partido en 6 igual 1,03 elevado a t. Esto se puede cancelar y nos queda 2 igual a 1,03 elevado a t. ¿Ya? Entonces, fíjense que la resolución de esta ecuación, o para resolver esta ecuación, nos da exactamente lo mismo. ¿Cuál es el valor inicial? Porque se cancela. Da lo mismo el valor inicial. Siempre se va a duplicar en el mismo tiempo t. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? Si el t está en el exponente, tenemos que aplicar logaritmo. Y aquí es donde nos vuelven a aparecer los logaritmos. ¿Por qué aplicamos logaritmos? Porque con el logaritmo, aplicándolo en ambos lados de la igualdad, nos permite el exponente bajarlo multiplicando, que era una de las propiedades de los logaritmos, ¿ya? Logaritmo de 2 es igual a t por el logaritmo de 1,03. Y logaritmo de 2 es un número que ustedes lo pueden conocer sin ningún problema en su calculadora. Y el logaritmo de 1,03 es otro número. Por lo tanto, ese que está multiplicando a t, yo lo voy a pasar dividiendo al otro lado. O bueno, voy a dividir en ambos lados por ese logaritmo. Entonces ahora vamos a nuestra calculadora y calculamos logaritmo de 2. Y eso da 0,30, 10 y más decimales. Logaritmo de 1,03 nos da 0,0128 y si hacemos la división nos da 23,5. ¿Ya? Perfecto. Si hicimos todos nuestros cálculos bien, este debería ser el tiempo en años necesario para duplicar un capital invertido al 3% anual. Entendiendo este interés como un interés compuesto. Entonces, ¿cuántos años ha de ser colocado cierto capital al 3% para que se duplique? Tiene que estar colocado 24 años aproximados.
Entonces, un capital para que se duplique invertido al 3% debe estar colocado 24 años. ¿Sí? Fíjense que todo sale de la función exponencial, llegamos acá, transformamos esa función exponencial en una ecuación y ahí fuimos resolviendo. Hay que recordar siempre cómo resolver esta clase de ecuaciones. Profe, ¿Sí? todos los que se refieren de cercanía, cercanía con el impuesto, con el interés, todo lo que sea, siempre tiene que agregarse el logaritmo, ¿cierto? En Es que en general el 8 sí. igual sale uno parecido, pero con otro se refiere a otra cosa. ¿En cuál? En el 8 sale En que el 8. el interés compuesto anual triplica el valor de la inversión Ah, en 10 claro. años. Es muy parecido, solo que la incógnita está aquí, adentro del paréntesis, porque la incógnita es el porcentaje y el t es conocido. Hagamos ese. Aprovechando que lo preguntaste, lo El resolvemos. 3 sería el 10, ¿cierto? Por los 10 años. El t serían los 10 años, exacto. Ya. Vamos acá. ¿Qué tasa de interés compuesto anual triplica el valor de una inversión en 10 años? Claro, si yo tengo un valor inicial, un capital inicial, yo lo que quiero es triplicarlo. O sea, vamos a colocar 3 veces 6. Aquí recordemos que va el interés. El interés, delante lo vimos, lo podíamos escribir como 1 más el interés. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? Que cuando nosotros lo sumamos, se nos traduce a un número como ese, 1,06. Por lo tanto, yo lo voy a anotar de esa forma aquí. 1 más i, elevado a la cantidad de tiempo, que en este caso serían 10 años. Y listo. En este caso, ¿conviene el logaritmo natural? No sé si conviene el logaritmo natural. No, no conviene. En este caso lo que hay que hacer es calcular una raíz de índice 10. Los voy a dejar 5 minutos para intentar resolver este problema. Ustedes tienen que calcular el valor de I, que va a ser el interés que debe estar invertido un dinero 10 años para que se triplique. Pasados 5 minutos, lo resolvemos acá en la pizarra. Así no se aburren tanto solo escuchando. Entonces, 5 minutitos y yo estoy atento a cualquier duda.
Profe, ¿Sí? que tengo una forma de hacerlo, pero no sé si se podrá. Ya, dime. El sí que está después del paréntesis, la I la puedo pasar multiplicando. No, es que esto es una letra. No, no las separes. Ya es como si fuera C nomás, si quieres, colócale así. Ya, Ya. no son dos letras distintas. ¿Y esa, la C, la puedo pasar dividiendo al otro lado? Exacto. El primer Ah, paso ya. es muy parecido al anterior que hicimos acá abajo. Ya, el primer paso es muy similar. Ya, espero hayan podido alcanzar a hacer algo. Yo voy a ir revisando y La resolviendo el primera problema parte. acá. Ya. Primer paso entonces, estamos interesados en esto. 1 más i. Por lo tanto, hay que despejar todo lo que esté molestando, en este caso el c. Por lo tanto, el c pasaría dividiendo al otro lado. Y ahí lo vamos a cancelar. Ahora nos quedó 3 igual, paréntesis, 1 más i elevado a 10. Ya, tenemos dos opciones. Deshacernos de este 10 con un logaritmo, que quizá nos complique las cosas, o aplicando una raíz del mismo índice, que es lo que voy a hacer yo. ¿A qué me refiero con eso? Recordemos que cuando nosotros tenemos algo al cuadrado, si aplicamos raíz cuadrada, podemos cancelar. Bueno, si tenemos esto elevado a 10, yo puedo calcular la raíz diezésima, no sé cómo se dice. La raíz de índice 10 en ambos lados. Siempre en ambos lados para mantener la igualdad de la ecuación. De forma que aquí puedo cancelar. Y ahora tendríamos que calcular esto en la calculadora. Normalmente una calculadora científica debería permitirnos calcular una raíz de cualquier índice, por lo tanto, ojalá aprendan a usarla y va a depender del modelo de calculadora que ustedes tengan, va a cambiar esa forma de calcularla, pero en general todas pueden hacerlo. Si tienen una calculadora como la que envió la compañera delante, esta se haría con este botoncito de acá arriba. Entonces ustedes colocarían 10, aprietan Shift y aprietan ese botón. Y ahí van a tener una raíz de índice 10. Si no lo encuentran, siempre pueden hacer lo mismo que voy a hacer yo aquí, recordando que calcular
la raíz de índice 10 de 3 es lo mismo que calcular 10 elevado a 1 partido en 10. Entonces yo voy a hacer eso. Tenemos 3 elevado a 1 dividido en 10. 1,116. 1,116 igual a 1 más i. Por lo tanto, i es 1,116 menos 1. O sea que i es igual a 0,116. Esto es porcentaje, por lo tanto es el 11,6%. ¿Ya? ¿Qué tasa de interés compuesto anual triplica el valor de la inversión? Un interés del 11,6%. Triplica y ahí ya saben el resto. Entonces, bueno, yo creo que ya lo estaríamos dejando por aquí por hoy, a no ser que alguien desee hacer algún otro ejercicio. Ojo, más ¿El abajo, 9? el 9. ¿O hay otro más difícil? A ver, leamos un poco para ir dándole algunas pistas de cómo hacerlos todos. ¿Cuál no hemos hecho? Se hizo. El 6 no Es hizo. el 6. Una suma de 100.000 se invierte a una tasa de interés nominal A% anual capitalizable mensualmente. Al cabo de un año se duplicó. ¿Cuál es la tasa de interés? Bueno, eso es muy similar al que acabamos de hacer, porque nos están pidiendo la tasa de interés. Por lo tanto, aquí ya tienen una guía para resolver ese. ¿Ya? Le dicen que al cabo de un año se duplicó. Entonces tienen la cantidad de años, saben que se duplica, en este caso se triplicaba, así que debiera ser similar. 7, 8, 9. ¿El tiempo en la 6 serían 12? ¿En cuál? En la 6, porque dice a cabo de un año se duplicó. O sea, 12 meses. Claro, porque es ¿O capitalizable un año en mensualmente. sí? No, es mensualmente, así que Ah, tienen que llevar el interés a mensual, claro. Así que trabajaría con 12 meses, exactamente. Ya, veamos, el 9. Cierto producto se devalúa un 3% anual. Si su valor en el año 2019 era de 100.000, ¿cuánto costará en el 2035? Entonces, en este caso, a ustedes al valor original les tienen que restar el 3%. Y así al siguiente año restarle el 3%, por lo que la ecuación que van a tener, o la función que van a tener, es muy similar a esta, pero como se devalúa un 3% y no crece un 6%, cuando crece un 6%, ustedes van a colocar 1,06. En este caso, se devalúa, decrece la cantidad en un 3%. Por lo tanto, aquí deberían colocar el 97%. ¿Ya? 97%, o sea, 0,97. Sería el único cambio que hay que hacer. Pero se entienda por qué. Si algo se devalúa un 3%, significa que al siguiente año va a valer un 97% de lo que valía este año, porque se redujo su valor en un 3%. Y así tienen que calcular cuántos años hay de diferencia. ahí serían 16, ¿cierto? 16 años de Exacto. diferencia. Eso sería el tiempo, sería el exponente.
Eso sería el exponente, exacto. Ya. Entonces, en el 10 tenemos 4 millones para invertir entre dos opciones. La primera consiste en invertir un año al 12% compuesto mensualmente, mientras que la segunda opción es invertir al 3,1% compuesto trimestralmente. Bueno, hay que hacer los dos cambios y recordar que un año tiene 4 trimestres. Hay que hacer los dos cálculos y ver cuál es la mejor opción. En el 11 tenemos que la población del planeta al inicio de 1976 era de 4.000 millones y este ha crecido un 2% anual. O sea que en el 77 creció un 2% y así todos los años. ¿Cuál era la estimación de la población en el año 2000? Suponiendo que la tasa de crecimiento no se modifica. Es un problema exactamente como los anteriores. Hacen la diferencia para conocer cuál es el T, tienen el interés, en este caso el porcentaje de crecimiento de la población, y tienen su valor inicial. Entonces tienen todo para hacer el cálculo. Acá tenemos una suma de dinero se invierte 5 años a un interés del 3% y luego 4 años a un interés del R%. Tenemos que determinar R si el valor del dinero se duplica exactamente a los 9 años. Yo creo que podríamos terminar con un problema de este tipo que está un poquito más complejo. Sí. Ya, vamos a hacer el 12. Y creo que con ese vamos a andar bien. Ya, tenemos una suma de dinero, se invierte 5 años a un interés del 3% anual y luego 4 años más a un interés del R%. Determine R si el valor del dinero se duplica exactamente a los 9 años. Ya, voy a hacer una pequeña tabla para que nos guiemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tenemos los primeros 5 años entre la fecha inicial y el año 5, se invirtió esta cantidad a un 3%, mientras que los 4 años siguientes se invirtió a un R%. Determine el valor de R. Determine R si el valor del dinero se duplica exactamente a los 9 años. O sea que si inicialmente teníamos un capital, digamos C, al cabo de 9 años, ese capital se transformó en 2C, porque se duplicó. Ahí lo dice, el dinero se duplica. Tenemos que saber cuánto era R. Entonces, lo primero que vamos a calcular es cuánto dinero tenemos aquí, en el año 5. ¿Cuánto dinero vamos a tener ahí? Bueno, vamos a tener el capital inicial por 1,03 elevado a la cantidad de años que pasaron, 5. Ya estamos usando las mismas fórmulas que ya hemos usado previamente. Esto mismo. Como el interés es anual y pasaron 5 años, T vale 5. Adentro estamos colocando 1,03
porque el interés es del 3% y C es el valor o el capital inicial en el año 0, en el momento 0. Entonces, esto es el capital inicial al momento de comenzar a invertir a un R% al año. Lo que vamos a hacer entonces es usar esto como el capital final y esto como el capital inicial. Entonces, el capital final, que es de 2C, va a ser igual al capital inicial, que es toda esta expresión, C por 1,03 elevado a 5 por, entre paréntesis, el interés, que yo lo voy a anotar de esa forma. Ya sabemos por qué. Lo tenemos aquí. Y esto elevado a la cantidad de años que pasaron. Desde este momento se entiende como el año 0. 1, 2, 3, 4 años. Por lo tanto, han pasado 4 años. El C lo paso dividiendo para acá y se va a cancelar. Por lo tanto, tengo 2 igual a 1,03 elevado a 5 por 1 más R elevado a 4. Y de aquí yo creo que ustedes pueden seguir sin ningún problema porque es muy parecido al ejercicio que hicimos antes. Antes teníamos una raíz 10ava, ahora vamos a tener que calcular una raíz de índice 4. Y este es un número que pasa dividiendo para el otro lado nomás. Bueno, aprovechemos de terminarlo, así que ya estamos en ello. Lo que voy a hacer es calcular 1,03 elevado a 5. 1,03 elevado a 5. Y eso es 1,159274. Voy a intentar usar todos los decimales posibles para que no haya problemas con las aproximaciones. Entonces ahora, este número pasa dividiendo al otro lado. 2 dividido 1,159274 igual 1 más R elevado a 4. Y hacemos la división acá. 2 dividido en 1,159274. Y eso da 1,72. Bueno, esto ya son aproximaciones. 5218. 5218. 1 más R elevado a 4. Y aquí es donde ustedes calculan la raíz de índice 4 para poder despejar R, deshaciéndose del exponente 1,725218, y ese 1 va a pasar restando al otro lado. Lo voy a hacer al tiro para ahorrar un poco de tiempo. Y acá nos va a quedar R. Me salté algunos pasos, por supuesto, aquí, pero esos pasos están detallados con lujo de detalles en el ejercicio anterior. Por eso lo hice. Y ahora entonces calcularíamos esto en una calculadora y nos va a dar el interés buscado. Entre paréntesis iría 1,725218 y a eso le calculamos la raíz cuarta, o lo que es lo mismo, lo elevamos a 1 partido en 4 y a eso le restamos 1. Lo voy a hacer todo en la misma línea. 0,146. Eso es aproximadamente R. Entonces, el interés es del 14,6%.
15% si quieren aproximar. 5, 2, 1, 8 menos 1. ¿Ya? 0,140. Y bueno, toda la guía en general se hace de forma muy similar, aunque claro, cada ejercicio aporta alguna cosa distinta. Por lo que aquí ya tienen bastantes ejemplos, ojalá los entiendan, los puedan leer, estudiar y de esta forma intentar trabajar en los problemas que aparecen en la guía. Siempre me pueden ir preguntando cualquier cosa por correo y yo les voy a responder apenas pueda. Y bueno, recuerden siempre que si hay un problema aplicado, la respuesta es un texto, que en este caso yo por un tema de tiempo no lo anoté, aunque debería haberlo hecho. A ustedes no se les puede pasar eso, por lo que en el caso de las evaluaciones que siguen, tienen que anotarlo. El sábado, antes del control, solo vamos a hacer repaso para el control, por lo tanto, tengan dudas preparadas para preguntar en ese momento. Los contenidos son lo que vimos hoy y un poquito de funciones. Básicamente, la guía 8. ¿Ya? Esta guía es lo que se va a evaluar en el próximo control. Así que lo dejaríamos hasta ahí por hoy. Voy a terminar la grabación. Profe, ¿Sí?